Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos iniciando esta transmisión en vivo para presentar, vamos a hacerlo sin micrófonos, para poder compartir esta hermosa charla de Silvia Masucci sobre el vitral y sobre un vitralista en particular y una obra maravillosa que tenemos aquí en Argentina, que es una iglesia importantísima, conocida como una de las más lindas del país. Ahí está dando vuelta en Instagram un videíto de las que un grupo considerado las iglesias más importantes de Argentina, entre ellas esta. Así que va a ser algo más que interesante. En el marco de la muestra que tenemos este mes en el museo, haciendo una rememoración al Art Nouveau, vamos hilando los vitrales de Silvia Masucci, de la de Seglie, y la colección de afiches de Aníbal Fedulo. Coronando todo esto, las joyas de Seglie que nos muestran posibilidades diferentes dentro del arte. Dentro del vitral, dos vitralistas que trabajan con la influencia del Art Nouveau, pero que tienen su personalidad y su estilo. Así que qué mejor que escuchar a una experta que nos ilustre un poco sobre todo esto. Muchas gracias, Walter. A vos. Bueno, quiero reiterar el agradecimiento al museo, porque bueno, Walter ya sabe que este es un museo que yo en lo personal quiero mucho, pero voy a hablar un poco en plural porque formo parte de una muestra donde todos estamos muy agradecidos de poder exponer nuestras obras. También, como el tema de la charla va a ser el arquitecto de Dios, que es el apodo con el que se lo conoce a Ernesto Vignani, y los ornamentos de la iglesia Basílica María Auxiliadora de San Carlos, quiero hacer un agradecimiento especial a las autoridades del archivo salesiano, que son los que reúnen todo el material correspondiente a toda la obra de Vignani, que fueron unas 100 iglesias. Fue el arquitecto que más iglesias construyó en la Argentina. Y esta, a la que me voy a referir, se dice que es la más bonita. Para mí es la más bonita, es bellísima. Bueno, quería agradecerle a esas personas que me atendieron en el archivo, Soledad, Guadalupe. Después también agradecerle las fotos que me cedió Iván Buenos Aires, que también nos va a dar una conferencia el 26 sobre Art Nouveau. También a Héctor Vargas Massini, investigador histórico, que me cedió fotos, que me acompañó al museo y me ayudó a buscar una búsqueda que fue de meses, porque la tradición oral dice que los vitrales de la Basílica María Auxiliadora son franceses, y yo, de tanto insistir y buscar información, bueno, llegué al hallazgo de que no, que son nacionales y salesianos. Así que bueno, a todo eso me voy a referir, porque además los ornamentos son Art Nouveau, que es algo bastante particular. No son muy comunes las iglesias que estén ornamentadas con ornamentos y decoración Art Nouveau. Pero antes quería hacer como una breve introducción, como para que sepamos bien qué es el Art Nouveau, cuáles son sus orígenes, cuáles son las características, y ver algunas obras muy famosas como para ir adiestrando el ojo, y cuando lleguemos a los vitrales de la basílica podamos entender las relaciones. Bueno, esta primera foto, por ejemplo, que se ve aquí, es el Palau de la Música Catalana, que bueno, resulta impactante, es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Resulta impactante por la claraboya invertida que tiene allí en el centro, y si lo observamos más en detalle en la foto siguiente, esos vidrios circulares se llaman sivas o rondels, son vidrios soplados, hay millares de esos vidrios, y es lo que en el ambiente de los vitralistas llamamos joyas. Es muy característico del Art Nouveau, que en España se llamó modernismo y en Cataluña modernismo catalán. Como ven, alrededor hay imágenes de unas 20 mujeres, no sé si se alcanza a ver. En las ventanas hay malas de flores, y alrededor
de todo lo que es la claraboya invertida, son 20 imágenes de mujeres. En el Art Nouveau, que es un arte por sobre todas las cosas ecléctico, es un detalle que no tenemos que olvidar, porque a veces entre los vitralistas medio discutimos, no, este vitral no es Art Nouveau, no, es neoclásico, no, es Renacimiento, fíjate tal ornamento. Lo que ocurre es que el Art Nouveau nació ecléctico, es la sumatoria de todos los estilos conocidos, es el estilo medieval, el estilo gótico, dentro del estilo medieval el gótico, el románico, el bizantino, tomó de las culturas que en ese momento llamaban exóticas, como la cultura india, la cultura japonesa, la musulmana. A eso le sumó las líneas curvas, a veces en exceso, unas curvas muy serpenteantes que llaman los franceses coup de fouet, que es como un latigazo que no termina nunca, que es muy típico del Art Nouveau francés. A eso le suma la naturaleza, porque idolatran la naturaleza por sobre todas las cosas, la fauna, la flora, y el protagonismo fundamental de la mujer. Según mi criterio, la mujer vista desde dos ángulos. Uno como desde el punto de vista de la pureza, de la elegancia, y por ejemplo Bujá o Muchá, como queramos llamarlo, ya la mujer es más curvilínea, más sensual, más erótica. Todos estos elementos que se fueron conjugando y se fueron expandiendo por Europa, cada artista fue tomando uno u otro, pero además le fue dando una impronta nacional, una impronta propia, cultural. Por eso es muy diferente el Art Nouveau francés, que el modernista catalán, que el Floriale en Italia, el estilo secesión. Cada uno le fue dando su propio rasgo cultural. Bueno, ¿de dónde nace? Nace del movimiento Art and Craft, que significa artes y oficios, que creó William Morris. William Morris estaba bastante influenciado por los pintores de la hermandad prerrafaelita, y me voy a referir a ellos porque después nos vamos a encontrar en la Basílica de María Auxiliadora de San Carlos. Eran una corriente de pintores que idolatraban a Perugino, a Giotto, a Frangélico, y no lo querían tanto a Rafael, porque decían que los pintores previos a Rafael eran más genuinos, representaban más espontáneamente los personajes, los rostros sacros son mucho más compasivos, transmiten más paz, no son tan adustos. Y bueno, esa corriente que no duró mucho se suma luego a la de William Morris, al Art and Craft, porque eran partidarios de defender, por supuesto, las artes artesanales. Estamos en una época muy particular del Reino Unido porque está la revolución industrial y todos los artistas temían que todo el trabajo pase a ser por una máquina seriado, un trabajo masificado. Entonces defendían mucho el trabajo de los artesanos, el trabajo que venía de los gremios medievales. William Morris se pone a la cabeza de ese movimiento, estudia vitrales, era un hombre múltiple, arquitecto, diseñador gráfico, diseñador textil, novelista, poeta, militante socialista, no le quedó nada para hacer, era un humanista. Y bueno, en el terreno del estudio medieval se involucra con los vitrales, se involucra con el manejo que tenían de la óptica en el medioevo, y empieza a difundir y a defender este arte que, como les digo, se basaba en arte manual. A él se suman todos los artistas de las artes visuales, publicistas, cartelistas, y se empieza a expandir por Europa de una manera increíble en muy poco tiempo, porque todo el proceso del Art Nouveau se desarrolla en la Belle Époque, que es un periodo entre guerras, entre el fin de la guerra franco-prusiana en 1870 y 1914 la Primera Guerra Mundial. O sea que no duró demasiado tiempo, pero produjeron una gran cantidad de obras en Europa que ahora conforman la famosa ruta del modernismo o ruta del Art Nouveau. Bueno, en esa ruta está esta belleza. Yo les voy a seguir mostrando imágenes de obras representativas, algunas de
tiene una cerraja, una flor de cerraja en la mano, que era una flor propia de esa zona mediterránea. Y por delante hay toda como una filigrana hecha en madera, o sea que acá acompañan todos los oficios, o sea, lo que es ebanistería, vitralismo, muralismo, herrería, todos trabajan en conjunto con los arquitectos. Se diseña el edificio, pero se diseña a la vez hasta el más mínimo detalle como puede ser un picaporte. Porque ¿cuál era la idea? Bueno, que el hombre viva rodeado de belleza. Toda esta generación de arquitectos importantes, como los que voy a nombrar ahora, construyeron para una burguesía adinerada, ¿no es cierto? Pero también se hacían objetos de menor valor que circularon entre la gente que no tenía tantos recursos. Casi todos debemos tener de alguna abuela, alguna cucharita, alguna copa, alguna fuente, algo que tiene un detalle anudo. O sea que se trataba de que el arte se democratizara, que le llegara a todos. Bueno, esta es ya una imagen más sensual de Muchá, se escribe Muchá, en checo dice Mujá, como ven, rodeada de flores, muy exótica. Esta es una joya de luminaria también de Mujá. Aquí tenemos Roses, se llama, es una imagen que la tiene expuesta Aníbal Feduro aquí en la muestra. Primavera, también de Mujá. Esta es una versión que hace Jimena Soler, de la antigua Casa Soler de acá de la Argentina, sobre una publicidad de Mujá. Esta es Casa Calice, también obra de la antigua Casa Soler, donde se ven esas joyas redondas que se veían en el Palacio de la Música, lascivas, bueno, flores, y un fondo de tipo poligonal también muy característico. Esto es el Palau San Miguel, la ex tienda San Miguel en Capital, obra de Antonio Struck. Bueno, acá tenemos una representación religiosa, que es el arcángel San Miguel, y una guarda, que sería una guarda como de flores estilizadas, que se llaman ataurite, que es una herencia que viene de los musulmanes. Esta es una obra de Carmen Escurra, la pionera del Tiffany en la Argentina, para un bar con un diseño bien arduo. Y por supuesto, el rasgo identitario de la bandera argentina. Esta es la Casa Matler del arquitecto Judy Cadafal. Acá vemos la Siva nuevamente, que representan naranjos. Y por delante vemos toda una construcción como si fueran arcos ojivales medievales. Bueno, la Casa Batlló, con Siva de tamaño enorme, y acá hay predominio de las curvas. Bueno, Gaudí hizo uso de las paraboloides, hiperboloides, helicoides, siempre vinculando las formas curvas con la naturaleza de los animales marinos, por ejemplo, con los esqueletos de algunos animales marinos, siempre representando lo que sea fitomorfo o zoomorfo. Está toda la naturaleza que tenía que ver con Cataluña, que son animales y plantas representativos del lugar, expresados haciendo uso de ese rasgo del arnudo, ¿no? Creo que lo explotó al máximo, Bueno, esta es una obra de Domènech Montaner, también catalán. La casa se llama Navàs, está en Reus. Bueno, como ven, todo lo que son techos y aberturas representan flores. Después todo lo que son relieves representan la naturaleza. Aparentemente el señor Navàs quería un jardín en su casa, pero no le daban los metros cuadrados para hacer una mansión enorme y tener un jardín. Entonces Domènech le dio la solución. Toda la casa es un jardín. Como verán, están las flores representadas, son
son adelfas, que es una flor mediterránea, una flor muy sencilla, que crece muy fácilmente, que es una flor venenosa, pero que es característica de esa zona. Acá las ven de nuevo, tienen 5 pétalos. Bueno, acá pasamos a Argentina, Villa Ocampo. Esta es la casa de la escritora, que heredó de su tía abuela y madrina, y es la famosa casa que vino desarmada desde Inglaterra, Bulton and Paul, y que traía todos los ornamentos y toda la decoración incluida. Entre esos ornamentos vinieron estos vitrales que tienen una particularidad. Hay líneas curvas, pero sobre un fondo rectangular, medio cuadrado. O sea que es una combinación como clásica del vitral, pero a la vez con un toque arnudo. Y no tiene color, son absolutamente translúcidos y son varias claraboyas en la casa, muy finas, muy delicadas. Son de 1912. Bueno, acá hay revestimientos en cerámica, como ven, representando cisnes, peces, flores. Estos son los vitrales de confitería La Ideal, que son los extremos de un vitral. Todo lo que se ve del negro es cartapesta, recientemente restaurados. No se sabe el origen, puede que sean italianos. Y acá, como ven, la representación femenina, ya mucho más provocativa, y ese florón, copón que se ve en el medio, podría ser, no sé, renacentista. Se ve lo ecléctico, ¿no? De este estilo. Esta es una imagen de las violetas. Ven que es otro tipo de mujer, más señora, más elegante, más formal. Y el fondo de violetas tiene que ver con el nombre de la confitería, y el nombre de la confitería tiene que ver porque en toda la zona de Almagro crecían las violetas. Entonces es el rasgo, digamos, identitario, que le puso Struck, que fue quien construyó los vitrales, en este caso en estas aberturas. Siempre hay en el arco algo que representa el sitio donde está instalado. Estas son las famosas cruces de la Cripta Güell, de Antonio Gaudí. Muchas curvas. Como ven, es una visión de lo religioso desde otra mirada, ¿no? Una mirada nueva, por eso es arte nuevo, art nouveau. Estas son pinturas que eran muy común también combinar vitrales, pinturas, empapelados, revestimientos cerámicos, pisos decorados, o sea que es todo muy cargado. Estas pinturas son como esgrafiados, hechos por Leonardo Bistolfi, que es uno de los pioneros del Floreale, como se llamó la Art Nouveau en Italia, que influyó mucho sobre el resto de Giuliani, el que va a construir la basílica a la cual me voy a referir después. Bueno, este es un vitral de la escuela de Nancy. Nancy es una ciudad que nucleó en una escuela a muchísimos pioneros, representantes de distintos países de Europa, muy conocida, y que era también lugar de reunión de todas estas personas que formaban parte del movimiento. Acá tenemos otro ejemplo de pintura sobre pared. Este es un ejemplo de cómo influyeron en la gráfica. La tapa de La Ruche, por ejemplo, fue ilustrada por Grasset, Eugène Grasset, en 1896. Otra obra de Eugène Grasset, también situaciones de paisajes idílicos, perfectos, como si representaran la antigua Arcadia griega, ¿no? Ese espacio fuera de la ciudad, donde todo era perfecto. Acá tenemos un ejemplo de forma, herrería, algo realmente bello, donde vemos el club de fuego y los pipollos de flores, también sobre una estructura de madera que tiene sus curvas, sus detalles que acompañan. Este vitral se ve en las ramas de Cataluña, ahora es una confitería, es la antigua casa Escribá. El pavo real muy representado porque es el pájaro representativo de la India.
y todo lo que eran culturas exóticas eran temas del Art Nouveau. Acá vemos la casa de Alimberti en Milán, absolutamente recubierta en cerámicos pintados, un poco parecido a este estilo, ¿no? O sea, en cerámicos pintados, con mucho trabajo de herrería, de forja, en los balcones. Y esto es obra de Giovanni Bossi. Bueno, los famosos vitrales de las entradas al metro de París, que son de Claude Guimard, hizo 133 y son casi el símbolo del Art Nouveau parisino. Acá lo tenemos también a Héctor Guimard. En Francia se trabaja mucho el Coup de Feu. Es tan difícil, parece sencillo esto, pero para lo que hacemos vitrales es dramático hacer un vitral así, lograr ese dinamismo, ¿no? Fíjense qué hermoso, con qué economía de colores, cómo logra vestir esa ventana. Maravilloso. Bueno, acá le tenemos a John Lafarge, ya en Estados Unidos, con un vitral que representa una pintura de Boudreau. Acá hay otro vitral de Lafarge. Lafarge fue muy amigo de Luco Fortifani, ambos norteamericanos, estudiaron juntos vitralismo y después se convirtieron en competidores mortales. Bueno, esta es una obra en Viena de Joseph Olbrich y es otro estilo, mucho más sobrio, se usa mucho el mascarón en esta zona, pero bueno, ver el fondo también es vegetal, ¿no? Fitomorfo. Esta es la tapa de la revista Jugendstil, se llamó el Art Nouveau en Alemania, y vemos el protagonismo de la mujer y las flores. La Lick, con todo este revestimiento que tenía sus frascos de perfume, con las filigranas florales, bellísimas. Este vitral está en la confitería Las Violetas, es el único que no hizo Antoni Sturchi-Bros, está hecho por un vitralista de firma E, fino, y está en el baño de caballeros, o sea que solo lo pueden disfrutar los hombres. Tuve que pedir un permiso especial para que me sacar la foto. Es fina. Tenía taller, dice la dirección en Agrelo 3696 de Capital. Estas son las marquesinas de Las Violetas, también obra de Struch, típicamente modernismo catalán, ¿no? Los fondos poligonales, las guardas, tipo guimarães de flores, y el ramito de violetas que identifica el nombre de la confitería, que se inauguró el 21 de septiembre, y era típico para esa fecha regalar un ramito de violetas, o sea que es el rasgo de la identidad. Bueno, este es un vitralista escocés, Charles Mackintosh, que ideó estas rosas maravillosas que se dibujan en un solo trazo sin levantar el lápiz y en una variedad muy importante. La han usado prácticamente todos los pioneros del modernismo. Bueno, este es un vitral, no es un vitral, son vidrios pintados de la Basílica María Auxiliadora, que es de la que yo les voy a hablar, y quería ir mezclándolo para que ya empiecen a tener la mirada de lo que es el floreal, ¿no? La vinculación de estos vidrios pintados y luego vitrales, cómo se van asociando con el estilo que según los documentos dicen son estrictamente floreales, no cabe ninguna duda, lo dicen los documentos. Bueno, estas son las ventanas, 10 ventanas que representan rosas y lirios alternadas. Las rosas que representan pureza, los lirios caridad. Los lirios y las rosas se suceden, no se repiten. Se parecen, pero no se repiten. Bueno, acá volvemos a una obra
esos vidrios soplados que les conté, redondos. Estos son de unos 7 o 8 centímetros de diámetro. En el caso del Palau de la música catalana, deben tener 15 o 20 centímetros de diámetro, lo mismo que en la Casa Batlló. Bueno, esta es una obra del alsaciano Ludwig Dietrich, es un tríptico y representa, bueno, también una escena idílica con mujeres vestidas muy al estilo normando, con mucha bijutería, están pintadas a la grisalla, que es la técnica que viene de la época medieval, y con esmaltes. Esta es otra obra que también está en Sardanyola del Valle, como la anterior que vimos, que es un pueblo cercano a Barcelona. Acá ven las curvas, las rosas, el fondo poligonal. Acá se repite, fondo poligonal, rosas y curvas. Bueno, acá vemos las curvas y las flores representadas en los muebles. Que van acompañando todo el dinamismo del estilo. Esta es una obra de Salvador Dalí, está en el Museo de Figueres. Es el único vitral que bocetó, no lo construyó, él hizo el boceto para pintar, o sea, a una pintura le dio lenguaje vitral. ¿Eso qué significa? Que le indicó a quien lo tenía que construir por dónde tenía que cortar los vidrios, ¿no? Es la única obra que hizo de este estilo. Este es un vitral famoso de los hermanos Montmechan, que fue un taller muy importante francés, que tuvo sede en Madrid, y que ahora está exhibido en el Museo Modernista de Barcelona. Bellísimos, se ven las mujeres, observen las flores de aljaba, se ve también mucha hojarasca, mucha naturaleza. Bueno, acá tenemos también la expresión de la naturaleza y es platense, porque es el Palacio Tíber. Está pintado la grisalla, es una claraboya y forma parte de la ruta del modernismo. También del Palacio Tíber, acá son vidrios de colores repartidos y lo que le da el rasgo modernista es todo lo que es forja, igual que este caso. Bueno, acá mosaicos, el Palau de la música catalana, mosaicos hechos con la técnica del trencadís, que también representan guardas geométricas y florales. Esto es Italia, la casa Fenoglio. También ven los detalles de herrería. Detrás de esa herrería hay vidrios de colores que no se notan en la foto, pero bueno, la puse por el detalle de las marquesinas arriba y de todo lo que es forja. Pisos. Bueno, los pisos son siempre flores estilizadas. Acá hay detalles de piso, revestimiento de cerámica y sobre relieves. Como ven, la ornamentación y la decoración es en abundancia. Esta es una propaganda de la Casa Vidal, que bueno, se consideran los vitralistas más importantes del modernismo y son los que construyeron esa claraboya invertida del Palau de la Música. Trabajaban conjuntamente con Domenech y Montaner. Fueron varias generaciones de vitralistas. Y la propaganda del taller era esta, que es una belleza típicamente armó. Estos vitrales están en Rosario, los hizo Salvador Monsalera, un catalán que llegó con la inmigración, como pasó en todos los casos. Todos los vitralistas que hicieron los primeros vitrales en Argentina llegaron por la política de inmigración que estimulaba tanto radicarse en el país y que fundaron talleres y con el tiempo empezaron a crear discípulos.
En este caso, Buxadera se radicó en Rosario. Y se dice que para 1925 ya todos los vitrales de Rosario eran Buxadera y los que vinieron después también. Se asoció con pintores como Cornell, Martorell, pero siempre había un Buxadera que era el que lideraba el taller. Hizo obras preciosas. Bueno, acá ya pasamos a Tiffany. Tiffany es uno de los pioneros del Art Nouveau, pero que revolucionó por completo la técnica del vitral porque reemplaza la varilla por la lámina de cobre para poder darle a los vitrales volumen, crea las famosas pantallas Tiffany, que se cotizan en millones de dólares en la actualidad, y también fabrica este tipo de vidrio, que como ven es opalino, lechoso, con la intención de pintar lo menos posible, porque a pesar de que él era pintor, no le gustaba el ensayo. Entonces, con los vidrios pensó que podía lograr luces y sombras. Entonces crea los vidrios interpretativos, o llamamos exóticos también, que nos permiten ir tomando las lamas y dar el aspecto de pintura. Mucha gente cree que es pintura, pero no, es el propio vidrio. La única excepción que hizo fue cuando tuvo que hacer vitral sacro, porque construyó vitrales para todas las nuevas iglesias de Estados Unidos, y ahí sí tuvo que pintar guisalla, pero pintaba rostros, manos y pies, nada más. Los paisajes, todos los lograba con los efectos de los vidrios. Fue realmente revolucionario y muy bienvenido, muy bien recibido en Europa. Se lo consideraba el mejor colorista de la época. También tenía muchos recursos porque, bueno, es el hijo del famoso joyero, ¿no? Charles Tiffany. Es más, cuando su papá muere se hace cargo también de la joyería. Esta es una obra de una de los ejemplos de libélulas que representó en pantalla, que tiene una serie de todas sus lámparas son diferentes, aunque la temática sea la libélula, lleva vidrios diferentes, el diseño es exclusivo y están actualmente absolutamente catalogadas, o sea que se sabe muy bien cuando hay una falsificación, no tanto por la factura, porque hay por lo menos 32 personas en el mundo que las reproducen iguales, pero no utilizaron los vidrios que utilizó Tiffany. Entonces se sabe diferenciar la auténtica de la falsa por eso, por cómo están tipificados los vidrios. Para que se den una idea, diseñó 47 variantes de verdes, porque a cada cliente le otorgaba un diseño y unos vidrios determinados, ¿no? Su nivel fue de una exquisitez increíble. Eran lámparas muy grandes, algunas llegaban con pie incluido a 1 metro de altura, los diámetros de la pantalla podían tener 60-70 centímetros, y usaba también mucha joya en el sentido que lo referimos los vitralistas, que son esas piezas ovaladas, que se hacen sopladas, como las que vimos antes, redondas. Ahora, en los pies, a veces sí usaba piedras preciosas. Esta es la famosa Pink Lotus, que es la más cara, la que se vendió en el 97 en $2.800.000, que no lo pueden creer. Muy bella, y como ven en el pie, tiene un mosaico. Bueno, acá escenas de paisajes. Siempre la utilización es el vidrio pálido, no usa vidrio translúcido. El vidrio translúcido, con color en su masa, es el vidrio típico de los vitrales medievales, ¿no? Acá tenemos otro diseño con libélulas, que era el insecto preferido. La que se llama loto, también se vendió muy cara esta. Se hace muy famoso con esta serie que se llama Pond Lily, que representa lirios. Son varias las representadas, y en la exposición de Turín de 1902 gana un premio a la innovación. ¿Por qué? Porque le introduce la luz eléctrica. O sea, tuvo la gran suerte, Tiffany, que ya venía haciendo lámparas que funcionaban en aceite, de conocerlo a Edison y de vivir esa época. Imaginen
lo que fue el salto de pasar de una lámpara que funcionaba a aceite a luz eléctrica. Con esta, que se llama Wisteria y representa una vecina, también obtiene un premio para innovación. Toda la parte superior que se ve más oscura es una trama de metal que tiene soldado por encima del vidrio. No sé cómo pareció este menú. Bueno, esto es un DCN, en la sede central de la calle Moreno, que tiene 2 vitrales hermosos en perfecto estado de conservación porque los han restaurado. Observen también la herrería, es un palacio, un antiguo hotel, pero se desconoce procedencia. No se sabe quién los hizo ni origen. Realmente bellísimos son. Bueno, aquí encontramos otra versión del Art Nouveau, que es Victor Horta en Bélgica. Esta es la casa Kassel, que después se convierte en hotel. Fíjense cómo utiliza el puzzle, tanto en pisos, en la herrería, en la pintura en paredes. Es otra versión, ¿no? Diferente. La tapa de Bogué de 1915 con una recreación de Botticelli. Este es William Morris, de quien les hablé, el fundador del movimiento Art, que da origen al Art Nouveau. Y acá, bueno, hace una representación muy hermosa y muy de estilo medieval. Estos son los papeles que fabricaba William Morris. Y esta es una vidriera que hizo William Morris como si fueran papeles. O sea, realmente fue genial para mí esto, ¿no? Bueno, este es un ángel, también William Morris, que muy probablemente haya pintado su amigo Moore John, porque incluso fueron socios en la empresa Morris & Company. Bueno, termino como empecé, con William Morris, y ahora sí vamos a adentrarnos en lo que es mi tema, ¿no? Que es la basílica. Pero ya tenemos una noción de lo que es el estilo. Tenemos una noción de lo que es el estilo, los rasgos predominantes, para poder entender cómo un estilo que estaba, digamos, más relacionado con el ámbito institucional, comercial, doméstico, porque el Art Nouveau es como que saca de la iglesia arbitral. Cómo este hombre, Ernesto Vesquiniani, lo introduce otra vez, y de una manera genial, porque fue un arquitecto ecléctico que cuando crea la Basílica de María Auxiliadora de San Carlos utiliza el estilo románico lombardo, bizantino y barroco, y los ornamentos de vanguardia floreales. Es algo, la verdad, llamativo. Les quiero contar un poquito quién era, porque le decimos el arquitecto de Dios, pero en realidad no era arquitecto. Nunca hizo la carrera de arquitectura en forma sistemática. Según su biógrafo, el historiador, si les interesa conocer el personaje, les recomiendo porque escribió un libro hermoso, Juan Antonio Lázara, cuenta vida, obra y el perfil psicológico también de Vesquiniani, que nació en Lugo, en la Emilia-Romagna, en una época bastante convulsa de Italia, porque es la época del Risorgimento, y
se vincula desde muy pequeño con Don Bosco que empezaba su tarea de crear los oratorios, y las escuelitas, que primero fueron muy humildes y después empezaron a crecer, siempre con la intención de rescatar a la niñez y a la juventud desamparada y apuntar a darles oficio, ¿no? Porque ahí nacen las escuelas de artes y oficios con la intención de formar a los niños para que a futuro tengan una fuente de trabajo. Bueno, Pignani no formaba parte de una familia marginada. Su papá era comerciante de vinos, estaban bastante bien, pero tuvieron 11 hijos. Y bueno, por esa razón se vincula con los salesianos y enseguida Don Bosco, cuando lo conoce, se da cuenta de que tenía una predisposición para el dibujo, sobre todo el dibujo técnico muy notable. Entonces lo manda a estudiar a la escuela albertina de dibujo en Turín y luego a la Real Academia de Artes de Módena. Y en Módena le dan el título de profesor de dibujo de nivel secundario y magisterio. Esa es la formación que él tiene de manera sistemática. Luego, por cuestiones de servicio militar, lo trasladan a Sicilia y ahí se vincula con el Colegio San Basilio, donde funcionaba una oficina técnica de la orden salesiana, que ya para esto había hecho muchas obras en Italia, muchas construcciones, y cuando me refiero a las construcciones salesianas son iglesia más colegio, siempre van a la par, iglesia en forma vertical, colegio en forma horizontal, siempre están juntos. Ahí se relaciona con ingenieros, los principales de ingenieros que tenía Don Bosco para construir, y aprende cálculo de estructura. Ya ahí tenía la vocación de lo que era la arquitectura monumental. Cuando vuelve a Turín, ya con experiencia, se vincula con Cosentino Caselli, que era discípulo de un gran constructor, el ingeniero Alessandro Antonelli, que había hecho la mole antonelliana, que para Italia fue durante mucho tiempo una de las obras arquitectónicas más importantes. Así que de él obtiene mucho conocimiento, pero ya se ve que tenía un talento innato. Empieza a trabajar en pequeñas obras, en teatros, altares, hace una pequeña iglesia en Faenza, pequeñas obras hasta que le llega el proyecto de iglesia y colegio en Balsarice, en las afueras de Turín. Es esta obra. Bueno, esta obra se compone, como les dije, siempre el salesiano construye iglesia más colegio, pero acá se le sumaba la tumba de Don Bosco que acababa de fallecer. Esta obra le dio un reconocimiento increíble a Lorenzo de Pignani y coincide con que su hermano, José, que ya estaba radicado en la Argentina y ya también era salesiano, y ya había hecho carrera, había llegado a ser inspector con asiento en Almagro, viajaba a Italia para hablar con el capítulo salesiano y pedir autorización para construir una nueva iglesia en Almagro, porque la que había resultaba chica ya para una feligresía creciente, digamos, ¿no? El pueblo pedía otra iglesia. Como ven acá, lo que se ve aquí es la calle Hipólito Yrigoyen, esta es Quintino Bocayuva. Acá este espacio que está vacío es donde está la basílica actualmente. Esta que se ve aquí es San Carlos, la que fue demolida, la iglesia vieja. Y en un principio se pensó en hacer un proyecto en este mismo espacio, utilizando estos terrenos que están aquí atrás y en lo lateral, que pertenecían a la orden de las mercedarias, pero las monjas nunca quisieron vender estos espacios. Entonces tuvieron que demoler esta iglesia y empezar la construcción aquí. Esa es la idea que tenía José de Pignani, porque lo presionaba a la gente, en realidad querían una iglesia más grande. Entonces viaja a Italia para hablar con el capítulo salesiano y se encuentra que su hermano Ernesto se había hecho muy famoso por haber construido
querido, para realice la foto anterior, que mostré antes. Entonces le dice, Ernesto, tenés que ser vos el que haga el proyecto. El capítulo le dio la autorización a José, pero a la vez le dijo, plata de Italia no espero, recursos los van a tener que esperar ustedes en Argentina. Enseguida Ernesto aceptó, viajó a Argentina. Ya cuando viaja a Argentina ya tenía el proyecto. Eso fue para 1901. ¿Y cuál era la idea de José? Que para 1910 estuviera terminada porque venía el centenario patrio. O sea, tenía 9 años para hacerla. Pero el proyecto de Ernesto era muy ambicioso. Es una basílica de 1800 metros cuadrados, en 2 plantas, con cripta y con una ornamentación enorme y sin plata. Los papeles que pude leer en el archivo de puño y letra de Spignani dice solamente 2 veces recibimos dinero del Estado, en 1913 y 1909, y después fue todo obra de la gente. Ahora, Spignani no solo tenía talento para la arquitectura, tenía talento también para la creatividad de ver cómo juntar la plata, porque empezó a crear sistemas de recolección, ya sea de rifas, de bazares, pero inventó lo que se llama el metro cúbico. O sea, las personas que se querían adherir, que se adherían todos porque todos querían una iglesia nueva, compraban el equivalente a un metro cúbico. Entonces hizo como si fueran unas cuadrículas donde la persona iba llenando, bueno, hoy compro un metro cúbico, mañana 2, y tenía una sensación psicológica de que la iban construyendo la basílica. El metro cúbico salió a valor 15 pesos, porque bueno, así estaba determinado, eran valores estables en ese momento, se sabía cuánto iba a costar la obra terminada y cuánto valía el metro cúbico. Para poder establecer qué relación tenía eso con la vida de las personas, fui a buscar las estadísticas de sueldos, la evolución de los salarios entre 1900 y 1910, y más o menos un obrero no calificado ganaba 100 pesos. O sea que donar 15 era bastante dinero. Pero bueno, había gente que tenía más recursos y donaba 30, 50 por mes. Toda esta información que les digo la fui leyendo mientras yo buscaba quién había hecho los vitrales, leía toda esta información detallada porque ya desde la época de Don Bosco se pedía transparencia en la institución. Entonces está detallado todas las donaciones con nombre y apellido, cómo se utilizaban los recursos, a qué empresas se contrataban, y se nota la desesperación permanente, porque tienen, digamos, en ese momento un semanario de contacto con la gente, que es la rendición de cuentas, ¿no?, de cómo va la obra, y la rogativa permanente de que no tenemos plata, de que por favor hagan un esfuerzo, porque no faltan 30.000 pesos, porque es permanente el ruego. De lo que se deduce que realmente la obra es una obra hecha por la gente y en homenaje no solo a la iglesia, sino a la patria, porque finalmente lograron que se inaugure en 1910. Se inaugura con este cartel que me pareció muy ilustrativo porque es muy floreal, es muy arrugó. Si ustedes observan las viñetas, la tipografía en la letra, cómo usan la letra capital y la letra inicial toda florida, que es muy medieval, cómo usan las flores. O sea, es bien representativo del floreal. Y es, digamos, el afiche que salió para el 21 de mayo, que fue el primer evento, las primeras comuniones que se hicieron. El 24 de mayo fue la fecha principal porque, bueno, coincidía con el Día de la Virgen María Auxiliadora. Y el 25, bueno, la fecha patria. O sea que lograron cumplir el objetivo. Acá tenemos una imagen de lo que era para 1910-1911. Esta es una foto que adjuntó el mismo Spignani cuando informa las características del templo y se refiere a la ornamentación como floreal. Lo que se ve en el frente es el Sagrado Corazón, planteado
Unos Ángeles, obra de Quintino Piana, que fue también coadjutor de Salesiano y un hombre de mucha confianza de Piñani, y que hizo varias obras, entre ellas los bocetos de los vitrales que se dicen franceses, pero que tuve la suerte de encontrar los documentos con el detalle donde dice que los dibujos son de Quintino Piana, la construcción la hizo Manuel Pla y Valor, que vivía a escasas 3 cuadras de la Basílica, en la calle Mármol número 160, la casa ya no existe, pero era un hombre joven, valenciano, nacido en Alcoy, radicado en Almagro. De su taller salieron todos los vitrales y todos los vidrios pintados a la pizarra de Malta. Yo traje algunas imágenes de fotos. Como yo me dedico a vitrales y a pintar, también hice pintura detalle, como para que después si quieren se acerque para ver al tacto cómo es la grisalla, porque es bastante áspera, bastante particular. Y todo lo que es herrería de los vitrales salió de la Escuela de Artes y Oficios que funcionaba dentro del Colegio Salesiano, que lo hicieron los alumnos de la escuela. Esta es una de las puertas de la basílica hecha en bronce, también típicamente Art Nouveau, flanqueada por los serafines a los costados, que como les decía, es un ramo también muy particular del estilo floreal. Este vitral está también en el frente, ven en un costado, y acá que se repiten los polígonos que veíamos en los vitrales modernistas catalanes, ¿no? Los fondos poligonales y bueno, las imágenes hechas a la grisalla. Es el monograma de la Virgen. Acá en la cúpula, bueno, está la estatua de 5 metros de altura de María Auxiliadora. Este es el interior del templo. Como ven, tiene 3 niveles. El nivel bajo de la cripta, que le toma, digamos, sobre la vereda 1,5 metros para darle altura, y representa la iglesia yacente, que es donde están las lápidas, está el altar de Arquiniani, bueno, las lápidas de toda la gente, sacerdotes o cooperadores o suscriptores, todos los que han colaborado con la construcción de este templo. Por eso se llama, representa la iglesia yacente. En la planta baja, que tiene 3 naves, representa la iglesia penitente, con una nave principal y 2 laterales. En los laterales están las capillas. En cada capilla hay 2 aberturas que incluyen claraboyas absolutamente florales. Hay representaciones de lirios, de rosas y de cardos. Y de otra flor que cuando se las muestre, si alguien me dice qué flor es, voy a ser feliz, porque he preguntado, yo no la puedo identificar, es la única que no puedo identificar. Bueno, son 7 capillas de cada lado, o sea que hay 14 de esas ventanas de cada lado, que rematan en capillas frontales, también con sus 2 vitrales, y arriba, ¿ven? Que se asoman unos vitralcitos, unos vitrales que son más acotos, pero mucho más esbeltos, mucho más altos. En la planta baja tenemos un altar, que es el altar dedicado al Sagrado Corazón, y que a los costados, ya lo vamos a ver más de cerca, a los costados tiene pinturas de Enrico Refo, un italiano, que pintó 7 hombres y 7 mujeres, que son, digamos, los religiosos representativos que instalaron la devoción del Sagrado Corazón. Del lado masculino está San Francisco de Sales, el apóstol Tomás, San Juan el Evangelista. Del lado femenino Santa Gertrudis, Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, todo está pintado y enmarcado en mármol. Todo esto se hizo en Turín
en la marmolería Sassi. Es verdaderamente una obra de arte, muy bella. Y el Sagrado Corazón es obra de Quintino Piana, que estaba en Argentina, como les dije, también era coadjutor salesiano y mano derecha de Espinal. Por las escaleras laterales se accede a lo que es el altar privilegiado, donde está la estatua de la Virgen María Auxiliadora, que es una estatua de madera de 440, que llegó de Francia, de París en 1904, y fue después desierto loco. Los vitrales que se ven detrás ya son figurativos, son sacros, pero en todos los casos tienen algún detalle que los hace floreales, como por ejemplo el uso de esos vidrios redondos que veíamos en el Palau de la Música. Siempre hay algo que tiene una reminiscencia floreal. Bueno, además observen los detalles bizantinos que también hay, como por ejemplo las columnas poliruladas, que son el conjunto de columnas todas juntas, ¿no es cierto?, a dos colores, ¿no?, que dan sensación de mayor altura, ni hablar lo que es el templete de la Virgen, que conforma el tabernáculo, muy bello, y todo lo que son luminarias, que ahora vamos a ver, que son en cristal de Murano. Esta es la parte superior, acá se ve en el extremo parte de una luminaria, son venecianas, vidrio soplado, todo en cristal de Murano, y son fitomorfas porque representan tallos y flores, al igual que las ventanas. Son lirios y son rosas, pero son otros lirios y otras rosas, no son los mismos que lo que vamos a ver después. Acá lo pueden ver, lo que es la parte de la superior que se llama la tribuna, que es el lugar donde iban los alumnos del colegio, es un lugar reservado para ellos. Acá se ve planta baja y planta alta. Acá se ve más claramente el altar que les contaba. Esta es la capilla dedicada a Don Bosco, y acá es donde están esas flores que yo les cuento, que no sé qué son. Estas. Por las hojas parecen cardos y no son. Tienen aspecto de clavel, pero no son. Si alguien está informado sobre la botánica, me pueden decir. Son las únicas flores que a lo mejor son producto de la fantasía de Manuel Play Valor, que fue el que hizo el vitral. Pero son las únicas que yo no puedo ubicar. En el costado vemos cardos. Los cardos son muy representativos de lo que es, digamos, la pasión de Cristo, el dolor de María. También representan los obstáculos que tenemos que enfrentar en la vida para crecer espiritualmente, o sea que tiene mucha coherencia como flor, ¿no? Sería la única que implica o que simboliza esa parte dolorosa de la vida, porque el resto, los lirios, son caridad, las rosas son pureza, pueden ser representativas tanto de la Virgen como de Jesús, porque también representan el amor de madre e hijo. Son flores que dan alegría y que yo imagino, después de leer ese hermoso libro que escribió Juan Antonio Lázara, donde pinta el perfil de Spignani, yo imagino que él se ha enamorado de este estilo porque lo ha relacionado con el jardín mariano, ¿no? Una devoción tan antigua como es vincular a la Virgen con las flores, a Jesús, o sea, esa alabanza de entregarle flores o pétalos de flores, como se hacía antiguamente. Se supone que es una costumbre que viene como del siglo VII. Un jardinero irlandés, el primero que le dedicó un jardín a la Virgen.
Y después pensando, era un hombre salesiano, conocedor de la Biblia, de los libros sagrados, habrá leído el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un canto al amor, y están las personas siempre de manera alegórica vinculadas con las rosas, con los lirios, con los narcisos, siempre la belleza y las flores, ¿no? Por eso imagino que en la mente de Verdignani, que eligió hacer un templo románico lombardo, con estilo neogótico y tantos detalles bizantinos y barrocos, ¿por qué eligió un estilo tan de vanguardia? Pensemos que él vino en 1901 a la Argentina a empezar este proyecto y recién en 1902 se hizo en Turín la primera exposición de Art Nouveau, a la que fueron Víctor Horta, todos los personajes que les nombré antes. Tiffany ganó un premio ahí con sus lámparas. O sea, era un estilo muy de vanguardia. Por eso es llamativo la apertura de Verdignani para decir, bueno, en los ornamentos uso el estilo de moda actual. Yo creo que es porque se fascinó, porque encontró ese vínculo entre lo estético y lo ético. Y se dice que entre sus papeles personales había muchas postales que ilustraban esa famosa exposición de 1902. A tal punto estaba fascinado con el Floriale que construye también en Córdoba otra iglesia donde el frente es Floriale, ya no usa el románico lombardo. Y cuando lo invitan a participar en la primera exposición mundial del centenario en 1910, construye un pabellón absolutamente orgánico. O sea que fue realmente un arquitecto muy particular. En el caso de Don Bosco, lo que se ve detrás es el sueño profético, el primer sueño que tuvo Don Bosco a los 9 años, y está representado como un mosaico. A los costados también se ven detalles de mosaico que representan como flores estilizadas, lo que se llama ataurique. Hay dos maneras de hacer guardas geométricas entrelazadas o repetidas, que se llaman lacería, o representando flores estilizadas, que se llama taurique. Esto es todo reminiscencia musulmana. Fíjense todo lo que contiene, ¿no? el ornamento Art Nouveau. La verdad que es una enciclopedia. Y también me gusta explicar algo, la diferencia entre ornamento y decoración. Es algo que lo aprendí hace poco de un maestro vitralista segoviano que se llama Carlos Muñoz de Pablos, al cual le hacen una entrevista. Es un hombre de 80 y pico de años, dedicado toda su vida a los vitrales, hizo obras monumentales en España y en el extranjero. Y entonces él explica que ahora, desde la modernidad, usan como sinónimo ornamento con decoración. Y hay una diferencia muy importante. Dice, el ornamento es más científico porque el que va a representar, por ejemplo, ese cardo, tiene que conocer el cardo, sus hojas, sus tallos, sus flores, lo tiene que conocer para luego utilizarlo. Hay un conocimiento previo de lo que se va a representar. La decoración es más epidérmica, dice, me encanta el término que usa, ¿no? Cómo se comprende, es más superficial, como que está todo más permitido. En cambio, el ornamento requiere un esfuerzo, un saber de qué se trata lo que yo voy luego a utilizar. Y el Art Nouveau, evidentemente, es muy ornamental. No sé si conseguir. Me parece.
colegio. Bueno, esta foto está tomada desde el altar superior, donde está, como les dije, el altar privilegiado de la Virgen, hacia la calle. Se ve el órgano de Gessi Bossi allí en el fondo, italiano, y bueno, podemos apreciar la altura que tiene. Las bóvedas son muy bizantinas, azules, con estrellas en pal de oro, y con la particularidad que muchas de esas nervaduras son todos girasoles, o sea, sigue el tema de las flores. ¿Qué dice Vignani con respecto al tema de cómo quería el templo? Él dice que va a ser un templo no solamente para los feligreses de Almagro, sino para los alumnos de la escuela, porque, como les dije, iglesia y escuela es una norma salesiana. En la escuela funcionaba la Escuela de Artes y Oficios, chicos desde primaria a secundaria, eran muy jovencitos, muy pequeños. Y él dice, tengo que tener un templo que sea fresco, que tenga color, que tenga luz, que sea alegre, que sea un jardín. Entonces, bueno, por eso es la impronta que le otorga con este estilo floreal, ¿no? Las flores están en los capiteles de las columnas, en las bóvedas, en las luminarias, en los vidrios pintados, en los vitrales, en las guardas, en los pisos. Los pisos eran alemanes, traídos de Hamburgo. O sea, es una explosión realmente de color y de frescura. Es imposible sentirse mal en este templo. Aquí están los vitrales de la parte superior, que les comenté que también son lirios y rosas, pero son diferentes a lo que vamos a ver después. Estos son los principales, donde se alternan rosas y lirios. Acá hay cargos. Bueno, aquí tenemos en lo que sería el transepto de la parte superior, o sea, subiendo por las escaleras en la parte superior, tiene un crucero. Del lado izquierdo está representado el Sagrado Corazón, con una representación al estilo prerrafaelita, lo dicen los documentos, que justamente tiene esos rasgos que yo les comentaba hoy, esos pintores que acompañaron a William Morris cuando se crea el movimiento de la Art and Crafts. ¿Recuerdan que les dije que había pintores que se plegaron a su movimiento? Y eran los pintores que apoyaban a Francesco, Perugino, Giotto, y que representan las imágenes sagradas con una expresión de santidad, de paz, de serenidad, de compasión. Bueno, estas son las imágenes representadas en la basílica. Son absolutamente prerrafaelitas. No tienen nada que ver con la imaginería románica o gótica, que son los más duros, más adultos. Bueno, está rodeado con 10 querubines, también típico del floreal italiano. Y por debajo, los 10 vitrales florales. Acá vemos las rosas más de cerca y la guarda externa, que también es como un lirio estilizado. Acá vemos la sucesión de rosas, ¿no? Que no son las mismas. Bueno, del lado derecho está la Virgen María Auxiliadora. Siempre los salesianos representan a la Virgen María Auxiliadora como la soñó Don Bosco. Don Bosco la soñó a los 9 años, pero tuvo 159 sueños proféticos, a los cuales dicen que al principio no le daba importancia, pero que después le empezó a dar importancia porque se le cumplían todos. Bueno, así la soñó cuando tenía 9 años, así la hizo pintar por Lorenzoni, un pintor italiano que pinta en un cuadro de 7x5, y esa imagen
después se distribuyó para que todas las iglesias y colegios de la congregación tuvieran la misma imagen. Y por debajo se repiten las 10 aberturas con las rosas y los lirios, como la que está del lado izquierdo, representando al Sagrado Corazón. La iglesia se llama San Carlos Borromeo por aquella antigua iglesia de San Carlos que, como les dije, fue demolida porque quedaba chica, y se respetó que San Carlos siga siendo el patrono de la iglesia, y como copatrona se nombró María Auxiliadora, pero con la condición de que sea nombrada primero. Por eso es María Auxiliadora de San Carlos y no al revés. Pero los salesianos trabajaron muchísimo para que se instale la devoción del Sagrado Corazón, por eso está tan representado. Ven todas las variantes de lirium. Hay como 100 variantes de lirium: lirios, azucenas, iris. Todo obra de Manuel Blay Valor. No son franceses. Esta es la flor que no puedo identificar. Está pintada sobre un vidrio translúcido. La técnica es de grisalla. Se hace todo un perfilado. Lo que se ve oscuro es un perfilado que después se hornea a 600 grados para que se fije la textura del vidrio, y luego se dan los colores con esmaltes. Bueno, esta iglesia concurrió como alumnos Seferino Namuncurá, Carlos Gardel, el Papa Francisco oró hasta que fue nombrado Papa. Era el lugar predilecto de oración porque acá fue bautizado, acá se casaron sus padres que vivían en Almagro. Esos son como datos así representativos de lo que significó para todos estos personajes, ¿no?, importantes. Son aproximadamente unas 100 aberturas. Fíjense acá en este vitral, que es un vitral figurativo, tradicional, cómo de fondo están esos vidrios circulares que son tan semejantes a las cibas del modernismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, arriba están esos medallones con los querubines o serafines que son muy típicos del Floriale. Acá se repiten los círculos. Fíjense las luminarias que están en abundancia, estas luminarias de cristal de Urano. Trabajos de herrería, también todo salió de la Escuela de Artes y Oficios. La Escuela de Artes y Oficios salesiana fue la primera que se fundó en Argentina en 1886, pionera, y enseñaban aproximadamente 10 oficios, todas las artes plásticas, herrería por supuesto, y contribuyeron muchísimo con la construcción de la basílica. Acá se ven mejor las luminarias. Pinturas. Acá se ven las guardas, como les conté, las de Ataurique y la Cería. El fondo es hermoso porque es todo un fondo, se ve exactamente, es todo un fondo
que forma flores, lo que se ve dorado. Acá están las guardas, hechas con venecitas, todo mosaicismo. Los agrarios hechos sobre relieve en bronce, también muy prerrafaelitas esto. Esta es la parte superior, que ya les conté, donde están las tribunas, que eran el lugar, digamos, para los alumnos de la escuela. Los capiteles de las columnas también fitomorfos. Miren los pisos, las variantes que hay de baldosas. Como les dije, vinieron de Hamburgo, llegaron en el vapor Cap Portugal y ahí pude leer las cartas que el rector de la congregación le mandaba al ministro de Hacienda en ese momento, que era Manuel Iriondo, pidiéndole por favor que no les cobren los derechos de aduana porque no tenían un peso, estaban endeudados, le faltaba un año para terminar la basílica y le faltaban 30.000 pesos. 30.000 pesos era una fortuna. Pero la verdad que es conmovedor leer ese documento porque lograron el objetivo con un esfuerzo terrible y una perseverancia por parte de los ancianos, muy acompañados por la gente, ¿no? Bueno, este era el tema que les quería presentar porque, bueno, forma parte, no está este tema en mi libro, sí hay 2 capítulos dedicados a la Nouveau, pero el tema de la basílica no está porque es ahora fresquito, es lo último que pude investigar. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta o contar algo relativo, alguna experiencia que hayan tenido de visitar el templo. Aníbal, ¿vos lo visitaste? Sí, bueno, te iba a hacer una pregunta para todos en general. ¿Cómo se llega ahí, obviamente? Bueno, está en el barrio de Almagro, queda en la calle Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayuga. Es la altura de Rivadavia de 3.800, más o menos. Es muy fácil llegar. ¿Cerca de las Violetas? A 3 cuadras, sí. Es muy fácil llegar. Entonces, si van a la basílica, pueden ir también a las Violetas. Y de ahí al Parque de Rivadavia. Al Parque de Rivadavia, también muy cerca. ¿Sí? Yo tengo una consulta. Los vitrales del antiguo templo, ¿lo demolieron completamente, hicieron uno completamente nuevo o pudieron trasladar esos No vitrales? sé si, O no sé si la iglesia antigua, que se llamaba San Carlos Romero también, tenía vitrales, porque no lo encontré eso como dato. Solamente encontré que esa iglesia quedaba chica, que estaba José Piñani muy presionado por la gente porque querían una iglesia mayor, una iglesia. Ahí es una época de mucha participación religiosa justamente porque está atacada la iglesia católica. Es la época en que sale la ley laica, la ley 1420, hay mucho enfrentamiento entre católico y no católico, y es cuando crece el catolicismo, crece muchísimo, porque es atacado, crece más. Entonces, lo que no sé decirte es si había vitrales. Lo que sí sé es que la tuvieron que tirar abajo para construir una mayor, y bueno, los datos que obtuve son de estos vitrales de esta basílica. ¿Cuántos dijiste que había en total? Unos 100 aproximadamente, entre vitrales y vidrios pintados, porque lo que vimos de flores, si vos ves bien, son paneles de vidrio como este, como si yo hiciera varios de estos paneles y los uno con soporte de hierro. El vitral es una cosa, el vitral es un vidrio recortado que va soldado uno con otro, ¿no es cierto? Y con varilla convencional o con lámina de cobre. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué relación guarda con nuestro Sagrado Corazón, la iglesia nuestra? Y la En cuanto devoción del al Sagrado. arquitecto, algo que vos...
decía vos, porque Pigneri tuvo algo que ver, no sé exactamente cuánto tiempo tuvo, pero tuvo algo que ver con la torre del Sagrado Corazón. Sé que vino a dirigir la torre, así como estuvo 3 años en la Catedral de La Plata, también dirigiendo obras, y también en Basílica de Luján, y también en la iglesia del Santísimo Sacramento, que es otra muy importante de Buenos Aires. Era llamado para solucionar algún tipo de problema particular. Era muy especialista en cemento armado, también era muy requerido por eso y ganó premios. Fue un arquitecto realmente poco conocido y que es el más prolífico porque hizo cientos de iglesias. Y además manejaba una oficina técnica donde tenía el trabajo estructurado, planificado, y gracias a eso ahora se puede reconstruir y este archivo logró centralizar toda la información, todo lo salesiano está ahí, ¿no? En la misma manzana, digamos, a la vuelta donde está la basílica está el archivo, en la calle Chapeyú. Bueno, creo que llegamos al fin, espero que les haya interesado. Y bueno, es una nueva manera de ver el Art Nouveau, ¿no? Dentro de una iglesia, que no es tan común. Gracias a ustedes por interesarse. No, gracias a vos por compartirnos este grato momento y bueno, los esperamos el 26 con la próxima charla de Iván Malesani, quien va a trabajar un poco sobre el Art Nouveau en Buenos Aires.